Las Escrituras nos informan que Jesús es la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección de la Escuela Sabática con tu amigo Jorge Vázquez. Gracias por suscribirte al canal de Lecciones Diarias. Te invito a que puedas compartir y que este mensaje pueda llegar a muchas personas. Hoy martes 11 de enero del 2022, el título es el resplandor de la gloria de Dios. Y es que este título es un extracto del versículo 3 del capítulo 2 de la epístola, del capítulo 1 de la epístola a los Hebreos. Recordemos que durante este trimestre vamos a estar estudiando la epístola a los Hebreos. Pablo le está dando un mensaje a los hebreos y en el capítulo 1 está presentando al Hijo. En el versículo 1 presentó al Padre. En el versículo 1 en adelante está presentando al Hijo. El versículo 3, en el contexto de la presentación del Hijo, mire de qué manera lo presenta la epístola a los Hebreos. Dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está un poco largo este versículo. Sin embargo, hoy solo nos dedicaremos a estudiar la primera parte. Vamos a estudiar en la parte donde habla que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Solo en esa parte nos quedaremos en este día. Otras traducciones, en lugar de decir el cual siendo, dice el que es. Y la palabra resplandor en griego es apaugusma, que también va relacionado con la palabra esplendor o reflejo. La última es la que más se relaciona, reflejo. Es que el Padre y el Hijo son inseparables. El Hijo revela al Padre. Es el reflejo del Padre. El Hijo es el reflejo del Padre. Cuando vemos el sol, no vemos el sol directamente, sino sus rayos. Tampoco vemos el Padre, sino al Hijo. A través del Hijo, nosotros podemos conocer al Padre. Entonces relacionamos el término griego con la palabra reflejo. Y si vamos sustituyendo, entonces encontraríamos que el versículo 3, en otras traducciones, dice el que es el reflejo de su gloria. Ahora, hablar de la gloria de Dios nos lleva a algo muy importante. El comentario bíblico adventista dice que la gloria de Dios es la suma total de todos sus atributos. Cristo no llegó a ser el resplandor de la gloria de Dios. Es que ya lo era y siempre lo había sido. No era nuevo. Por eso el versículo dice, el cual siendo el que es el reflejo de su gloria, el que tiene todos los atributos de Dios. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esta presencia a menudo se estaba asociando con la luz o el resplandor. Y es que si usted va al significado, al diccionario, el término resplandor, encontrará que es la denominación o es el nombre que recibe el brillo intensivo de un objeto o la luz que emite un cuerpo o el sol. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la gloria de Dios, en muchas ocasiones se relaciona con la luz o con el resplandor. Un ejemplo podemos ver cuando el pueblo de Israel terminó de construir el tabernáculo, el santuario, y dice que al final se manifestó la gloria de Dios. Fue una luz que iluminó. Las Escrituras nos informan que Jesús es la luz. Es el que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Ahora, referente a la frase, la imagen misma de su sustancia, encontramos que imagen, de hecho, de paso, la Biblia Jerusalén, en lugar de decir imagen, dice impronta. Es que impronta es estampar. El sello es la impresión que se marca sobre un objeto. Cristo es el sello exacto de Dios. Interesante lo que vemos acá. Cristo Jesús es la imagen, es el sello exacto de Dios, del Padre.
tenemos una esperanza. A Dios no lo conocemos. Sin embargo, a través de su Hijo Jesús es que se nos ha revelado y podemos conocerle. Debemos de tener en cuenta algo. Hebreos dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ahora, necesitamos tomar algo en cuenta. El ser humano lleva la imagen de Dios. Recordemos que en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que fue creado a imagen y semejanza. Sin embargo, sí lleva la imagen de Dios, pero no su naturaleza. El Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. Me gustaría terminar con un ejemplo muy especial. En Éxodo capítulo 40, versículo 34 dice de la siguiente manera: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El contexto del capítulo 40 es cuando el pueblo de Israel finaliza la obra del santuario terrenal. Cuando Moisés dio las indicaciones, se habían terminado de construir en el segundo año, en el primer mes, en el primer día, estaban a punto de inaugurar. Y dice el versículo 34, de paso, con eso termina el libro de Éxodo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Terminó la obra del santuario terrenal y la columna de nube flotó majestuosamente sobre el tabernáculo, descendió y lo envolvió. Con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos había sido aceptada. El libro de Éxodo concluye adecuadamente con una sublime manifestación de la gloria y del poder de Dios. Termina como la historia de este mundo va a terminar, con el descenso de la gloria de Dios. Y es que en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, el último libro de la Biblia, el último capítulo, dice de la siguiente manera: y allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los alumbrará y reinará para siempre jamás. Qué interesante. Así como terminó la historia del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, así también terminará la historia. Tendremos a Dios. No habrá necesidad de luz ni de lámpara, porque Cristo Jesús reinará con nosotros en su segunda venida. Te invito a que no demores más y aceptes a Jesús como tu Salvador. Es la gloria de Dios, la gloria de Jehová que se manifiesta. Es la luz en este mundo lleno de tinieblas. Dios te bendiga y que tengas un excelente día.